Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta segunda parte de la masterclass de Nexos con Enor. Es un gusto recibirlos nuevamente. Y bueno, buenos días, maestra Denise Rojas. Es un gusto tenerla por acá. Pues ahora nos va a hablar de una parte interesante dentro del tema que estábamos revisando la semana pasada. Entonces, cualquier duda que tengan, me imagino que que la puede interrumpir, ¿no? Sí, o lo que podemos hacer es ir colocándola en el chat. Vamos a revisar hoy algunos rasgos de NOM 240 y 241. Entonces, cuando terminemos 241, hacemos un break para las preguntas que hayan quedado en el chat. Y al final también. Perfecto, me parece excelente. Entonces vamos siguiendo esta dinámica y pues adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Y nuevamente muchas gracias por el espacio al Clúster de Ingeniería Biomédica de Jalisco y por esta colaboración con AENOR México. Okay. Listo. Bueno, el tema que se ha elegido para estas dos sesiones y continuando es el ecosistema de los dispositivos médicos y en ese sentido, pues la interacción que tienen diversos actores dentro de todo este ciclo de vida del dispositivo médico. El día de hoy vamos a retomar el tema de buenas prácticas de fabricación mediante la NOM 241 de la Secretaría de Salud en su reciente actualización en el año 2021. Algunos rasgos, referencias para la aplicabilidad de los procesos y requisitos que incluye esta norma, así como las referencias y anexos. Terminando este tema de la NOM 241, las preguntas que se vayan acumulando en el chat las podemos ir resolviendo durante la ponencia. Posteriormente vamos a tocar algunos puntos de la NOM 240 de la Secretaría de Salud en su versión 2012 que hace referencia a la instalación y operación de la tecnovigilancia y que pues también viene a cuento en el ciclo de vida, en la etapa de postcomercialización, para verificar el buen funcionamiento de los dispositivos médicos. Entonces, como antecedentes, estas dos NOMs, como sabemos, pues son obligatorias en territorio mexicano. Tenemos la NOM 240, como mencionamos, del año 2012 para la instalación y operación de la tecnovigilancia y que entró en vigor el 28 de abril del 2013. Asimismo, les mencionaba que la NOM 241 recientemente se actualizó, hace referencia a las buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos y también recientemente estos cambios entraron en vigor el 20 de junio del 2023. Entonces, muy probablemente la autoridad ya esté tomando en cuenta estos criterios para las inspecciones y verificaciones que tenga agendadas a partir de esta fecha. Entonces, retomando, la NOM 241 establece los requisitos mínimos para la fabricación de los dispositivos médicos. En general, dice, para fabricantes de dispositivos y partes interesadas de la cadena de suministro relacionadas con las actividades que pueden ir en este alcance completo o pueden fraccionarse, ¿no? En diversos establecimientos, distintos alcances con respecto al diseño, al desarrollo, a la fabricación, al almacenamiento y distribución. Y en este sentido, en cada una de estas etapas, como mencionamos, a lo largo del ciclo de vida, es fundamental cumplir los requisitos de calidad, seguridad y funcionalidad del dispositivo médico. Todos los establecimientos dedicados, ya sea a la fabricación, acondicionamiento, almacenamiento y distribución, dentro de la cadena de suministro de estos dispositivos médicos ubicados en México, pues deben de cumplir con el lineamiento de la NOM 240 y de la NOM 241. Por mencionar algunos de los cambios recientes, se adicionaron algunos conceptos, se actualizaron algunos otros. Por ejemplo, en el 328 podemos encontrar el certificado de conformidad, que si lo comparamos con un certificado de análisis, en el de análisis es en donde nosotros vamos a encontrar los resultados de las pruebas, probablemente los criterios de aceptación, y el certificado de conformidad, pues es un documento que emite el fabricante en donde
se declara que el producto ha mostrado el cumplimiento de los requisitos, probablemente pueda mencionar los estándares a los que se apegan. Sin embargo, aquí no habla específicamente de pruebas y resultados, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia. Reiterar aquí la definición de dispositivo médico, que la podemos encontrar en la NOM 241, en el punto 341, y uno de los cambios que se adicionaron a esta actualización, pues es la inclusión del software como dispositivo médico. Recordemos que esta definición también nos habla de que los dispositivos médicos pueden ser utilizados en combinación con otros dispositivos o incluso con medicamentos. Eh, Reiterar que la finalidad de uso de un dispositivo médico pues no debe de ser farmacológico, inmunológico o metabólico, porque ya pudiera caer en cancha de un medicamento, aunque sí pueden ser asistidos por ellos, como mencionábamos. Y por último, la definición también nos habla de las categorías con base en estas finalidades de uso, en donde pueden caer pues los distintos dispositivos médicos que actualmente existen. En el 3.59 encontramos la gestión de riesgos de calidad, que también debe de acompañar al dispositivo médico en todo su ciclo de vida. Habla de un proceso sistemático para valoración, control, comunicación y revisión de los riesgos a la calidad de los dispositivos médicos a través de su ciclo de vida. Y que también hay otra definición asociada que vamos a revisar en la diapositiva que viene, acerca de una revisión anual en donde se puede aprovechar, pues, para revisar estas acciones en medida de mitigar los riesgos, cómo se han comportado, han sido efectivas o no. Para el tema de equipos médicos, esta parte de la remanufacturing, o hay otra definición que es refurbished, habla de cierto procesamiento que se le puede hacer a un dispositivo médico ya terminado, como un reacondicionamiento, renovación, reempaquetamiento, restauración, nuevo o usado. Entonces, si esto cambia significativamente el rendimiento del dispositivo, las especificaciones, la seguridad o el uso previsto del mismo, se puede hablar de una remanufactura. Y por acá hablaba del otro concepto, que es refurbished, o renovación o rehabilitación. Dice, es la restauración del dispositivo médico a una condición de seguridad y eficacia que es comparable a cuando es nuevo. Esto incluye el reacondicionamiento, la reparación, la instalación de ciertas actualizaciones del software, hardware y o reemplazo de piezas gastadas que no cambian el uso pretendido del dispositivo médico original. Entonces, si recordamos la definición anterior, ahí sí puede cambiar el uso, ¿no? Y entonces habla de una remanufactura, y cuando no cambia el uso, pues podemos hablar de un refurbished. En el 302 hablamos de esta revisión anual del producto, o RAP, que también puede ser RACP, revisión anual de la calidad del producto, que es un análisis histórico de la calidad de un producto en particular, en donde se toma como referencia los documentos regulatorios vigentes aplicables, los criterios internacionales reconocidos generalmente, así como lineamientos internos de cada empresa. Dentro de estos lineamientos internos de cada empresa, sí, más adelante vamos a ver que la 241 también incluye un proceso de quejas que se puede vincular o no a la notificación a las autoridades, que pudiera dar paso o no a un cambio en el diseño del producto. Entonces, ahí debería de quedar registrado en su sistema de gestión, y pueden aprovechar esta revisión anual del producto, pues para verificar que esas acciones determinadas en cierto momento que se presentó cierta situación, pues que efectivamente han alcanzado los objetivos que se determinaron. En el 3111, el titular del registro sanitario, que pues también lo conocemos como el holder, que pues va a ser la persona física o moral que ostenta la autorización otorgada por la Secretaría de Salud para la fabricación, distribución y o comercialización de un dispositivo médico, pues es esta parte del registro sanitario, y que también dentro de las actividades que pudieran estar en alcance de este titular, si cuenta con algún almacén o distribución, pues también tendrá que cumplir
con los requisitos que marca la norma en este tema, por ejemplo, las buenas prácticas de almacenamiento y distribución. Esas son algunas de las definiciones, como les mencionaba, que se adicionaron o que se actualizaron en esta modificación reciente de la NOM 241. Y a manera de resumen, también para aprovechar el tiempo que es un poco reducido y de estas normativas pues son algo extensas, habla de una serie de procesos, que aquí les pongo esta referencia de una publicación, un análisis que se realizó por la consultora internacional MRO by UL, por Nélida González y Dixie Solano, que son Regulatory Affairs Professionals, ya con muchos años de experiencia. Entonces aquí, a manera de referencia, ustedes pueden revisar, analizar, sustentar con respecto a la figura, a las actividades que ustedes estén desempeñando en cierto establecimiento, si son fabricantes, si son maquiladores, porque también les aplica, si son titulares del registro, que era la figura que veíamos en la definición, importadores y distribuidores, pues van a requerir el cumplimiento de la NOM 241 con respecto a ciertos procesos. En este caso, por ejemplo, iniciando con el manual de calidad, en donde se habla de los límites o del encuadre de todo el sistema de gestión que puede tener un establecimiento, y que también en la sesión pasada hablábamos que la normativa internacional en materia de ISO 13485, por ejemplo, del MDSAP, también va siempre por la homologación y la armonización global. Entonces, si nosotros tuviéramos incluso un sistema de gestión ISO 13485, hay varios puntos que van a converger en ciertos requisitos y en ciertas partes también de dicha norma. Y los pudiéramos integrar en el manual de calidad. Entonces, aquí nosotros buscamos a qué es a lo que le voy a dar cumplimiento, y además la justificación de qué es lo que estoy excluyendo. Si yo, por ejemplo, manejo insumos diagnóstico in vitro y no son implantables y no son estériles, bueno, pues habrá que ver los puntos de la norma que hacen referencia a ese tipo de productos y que pues yo los puedo excluir en mi manual de calidad, por ejemplo. En mi manual de calidad, pues también puedo poner la interacción de procesos, en donde voy a estar comunicando las áreas, entradas y salidas de estos procesos, qué es lo que estoy esperando, los documentos, procedimientos normalizados de operación, que también la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos establece ahí ciertos parámetros para integrar en nuestro sistema de gestión, y que pues de igual manera van a ir alineados, ¿no?, a lo que estamos viendo en esta diapositiva. Entonces, ya hablamos un poco de qué incluye el manual de calidad, procedimientos y registros relacionados. En el sistema de auditoría, pues va a hablar de que el establecimiento debe de contar con una programación y con documentos, procedimientos, registros que estén controlados mediante el sistema de gestión, en donde se lleva a cabo al menos un ejercicio anual de auditoría interna y que se atiendan esas no conformidades o hallazgos que se pudieran haber registrado en dicha auditoría. Asimismo, este sistema de auditorías puede hacer referencia a las auditorías externas que pueda recibir el establecimiento, ya sea por proveedores, por clientes que les estén solicitando verificar cierta parte de su sistema de gestión, ciertos procesos que ellos están identificando como algún riesgo, y en ese sentido pues necesitan verificar. Asimismo, como de autoridades certificadoras, que puede ser que ustedes mismos como establecimiento la soliciten, o bien autoridades regulatorias como la COFEPRIS, que puede también llegar a sus establecimientos para realizar una inspección y verificación de los requisitos de esta norma. Como les comentaba, también debe de haber un proceso documentado para la gestión de quejas, procedimientos, registros que hagan relación a las actividades en donde, cuáles van a ser los medios aprobados para que se pueda recibir una queja.
cuáles son los criterios que yo voy a tomar en cuenta para decir si procede o no como queja, o puedo darle alguna solución, tal vez por otra vía, que pudiera ser incluso la notificación a las autoridades, que pudiera derivar desde una queja también a un incidente adverso. En esta gestión de quejas, pues también es importante que se atiendan todas, que se investiguen, que se analicen, que se incluya el personal que tenga la competencia, ¿no? En determinada toma de decisión para poder resolver la queja, que se investigue también una causa raíz para evitar alguna recurrencia. En el tema de la manipulación del producto fuera de especificación o producto no conforme, en cualquier fase de producción o producto final, puede ser a la inspección de las materias primas, a la inspección de los materiales de entrada, puede ser en el producto en proceso, que se esté realizando algún muestreo y entonces se determine que con las especificaciones de diseño y desarrollo, en los parámetros, pues está fuera, ¿no? Y entonces, ¿qué va a suceder? Debe de estar documentado en un procedimiento. ¿Cuáles son esos criterios para considerar que un producto está fuera de especificación o es un producto no conforme? Se debe de separar físicamente, se debe de identificar, también se debe de procesar de acuerdo a cómo se haya determinado en este documento al interior de la organización. Gestión de desviaciones y sistema CAPA, pues también va relacionado con posibles no conformidades, con posibles quejas que pudieran derivar en alguna desviación y en ese sentido también abrir alguna acción correctiva o preventiva en el sentido de controlar ese riesgo identificado probablemente o ese hallazgo o esa inconformidad del cliente. Entonces, en ese sentido también es sumamente importante, pues, incluir el tema del análisis de las causas raíz. Actualmente he visto en funcionamiento varias herramientas, como el 8D, en donde se apoyan en varias herramientas, a su vez, de gestión de calidad, como puede ser un Ishikawa, el 5 porqués, una lluvia de ideas, para determinar esa causa raíz y, además de determinarla, establecer un periodo en donde se va a revisar la efectividad de la acción implementada derivada de esa causa identificada. En el siguiente punto, y aquí este recuadro que es PMS que les estoy poniendo es de los procesos que probablemente pudieran estar relacionados con el post-market surveillance o aquí en México con la tecnovigilancia, ¿no? Retiradas de producto del mercado. ¿En qué casos puede ser? ¿Cuáles son los criterios para hacer una retirada de producto del mercado? Y en ese sentido, pues también la comunicación que va a tener con otros procesos. Como vemos acá, la aplicabilidad de los primeros requisitos, pues la mayoría es que los tienen que cumplir. Aquí, ya que llegamos a un recall o una retirada de producto del mercado, solamente nos está poniendo la aplicabilidad para el fabricante, por ejemplo, para el titular del registro en México, ya que él es responsable del producto en territorio nacional, así como los distribuidores que estén autorizados en el registro sanitario, tuvieran que integrar también en estos procedimientos documentados el nivel de identificación, el nivel de control que se va a tener del producto. Es muy importante tener la trazabilidad de lotes desde que sale o incluso al interior de la fábrica, ¿no? Pero ya una vez que sale a la comercialización, es sumamente importante para este proceso de retirada de producto del mercado, notificación a las autoridades o cualquier tema que se pueda suscitar ya en la etapa post-comercialización, que el producto pues esté bien identificado y se pueda establecer esa trazabilidad para que se pueda desencadenar cualquier investigación que sea necesaria. Control de cambios, pues también hace referencia a distintos controles que pudieran haber en el diseño del producto. También deben de estar documentados, deben de quedar documentados en distintas etapas de diseño y desarrollo, que también viene más abajo. Sin embargo, ya una vez que un producto está aprobado para su fabricación y comercialización, pues puede ser que por alguna queja de cliente, por algún
incidente adverso que se haya derivado en campo, se determine que hay que realizar un control de cambios al producto y entonces debe de quedar documentado también y debe de revisarse en esa revisión anual del producto también. En el tema de validación, la norma 241 nos habla de un plan maestro de validación en donde el establecimiento pues debe de integrar sobre un análisis de riesgo cuáles son las actividades críticas, cuáles son las actividades que no se pueden verificar en una etapa final y que por ende tendrían que estar consideradas en una validación para garantizar la reproducibilidad de los procesos de fabricación, de los métodos analíticos, también la seguridad de los sistemas computarizados que pudieran ocuparse en proceso. Hay ciertos parámetros y lineamientos que establece la norma y que deben de considerarse en este plan maestro de validación. Asimismo, los sistemas críticos que pudieran jugar en el proceso de fabricación, por ejemplo, la norma también nos habla de infraestructura y en ese sentido también vamos a tocar el apéndice normativo A que hace referencia a las condiciones de los cuartos limpios o de las áreas limpias para cuando nosotros vamos a fabricar, por ejemplo, insumos estériles. Entonces, van a haber sistemas críticos que pudieran estar en juego, como un HVAC, que es esta filtración de aire a un cuarto limpio, o bien pudiera ser generación de vapor o de agua purificada, que también se pudieran considerar como sistemas críticos y que deben de estar validados. En la parte de insumos formulados, también es un riesgo el tema de contaminación cruzada, siempre que no se tengan áreas y o equipos dedicados para una sola formulación. Entonces, deberían de considerar o sustentar con base en el riesgo una validación de limpieza, por ejemplo, de esa maquinaria. ¿Cómo yo confirmo que no hay restos de mi producto A en mi producto B, que es el que va a correr inmediatamente que termine el producto A, ¿no? Son ciertas actividades del plan maestro de validación. Debe de contar con un cronograma de actividades en donde pues se pueda confirmar que se le está dando seguimiento, que se está cumpliendo, porque al final de la validación pues también se deberán de determinar en qué momentos se debe de realizar una revalidación y en este sentido también el mantenimiento del estado validado. Si yo cambio algún proceso, si yo cambio alguna maquinaria, justificar, analizar el impacto, el riesgo de ese cambio y entonces determinar si yo tendría que correr alguna revalidación o si esto afecta o no el mantenimiento de mi estado validado. Aquí, por ejemplo, nada más está considerando al fabricante nacional y a maquiladores para contar con este plan maestro de validación. Sin embargo, posteriormente viene de manera específica el tema de los sistemas computarizados y que también estaría aplicando, por ejemplo, a los distribuidores en el sentido del control del producto, almacenes, liberaciones, surtidos, para que esos sistemas computarizados pues no estén en riesgo de que alguna otra persona de un área externa con algún motivo diferente, de alta o baja, manipule ahí la información del sistema sin supervisión o sin autorización. En seguimiento y medición del producto, pues también va muy de la mano con aquellos cambios al proceso, aquellos cambios del producto que se pudieran suscitar. Puede ser de las condiciones del diseño y desarrollo del producto o también pudiera ser a lo mejor en temas de etiquetado, en temas de empaque, de acondicionamiento, en donde también se deben de registrar esta parte. En ese sentido, también si han habido quejas o lo que mencionábamos, alguna inconformidad, algún funcionamiento fuera de lo esperado, pues bueno, aquí también la norma nos pone este proceso para estar monitoreando cómo es que se está comportando nuestro producto. La transferencia tecnológica va muy de la mano con el diseño y desarrollo. Y, por ejemplo, aquí nos lo está marcando para el maquilador. En caso de que un fabricante cuente con un maquilador, el fabricante se haría responsable del diseño y desarrollo del producto
y en ese sentido tendría que documentar una transferencia tecnológica al fabricante en materia pues de los procesos y alcances que le esté delegando. También aquí hace referencia al titular del registro, pero pues sabemos que el nivel de riesgo o el nivel de actividades en la cadena de suministro para el titular del registro, si ya nada más vamos a hablar de alguna importación o de algún almacenamiento, pues en ese sentido es que se tendrá que informar al titular del registro cuáles son esas condiciones que se han determinado. La gestión de riesgos, pues como veíamos, empieza desde el fabricante, desde el diseño, desde la idea conceptual del producto, del dispositivo médico. Posteriormente, durante el proceso de fabricación, pues también es sumamente importante continuar con esta gestión de riesgos, atendiéndola. Asimismo, en la importación y distribución de los dispositivos médicos. Pero vamos a ver, pues, que aunque la NOM 241 habla de este alcance definido, el ciclo de vida pudiera integrar más procesos dentro del alcance, ¿no? El control de la documentación, pues saber cuál va a ser la vigencia de mis documentos, darles una clave, cómo los voy a codificar, cómo les voy a avanzar de versión, si probablemente algunos ya tienen plataformas digitales en donde controlan sus sistemas de gestión y tienen acceso para consulta, para descarga, para registro. Esa parte de sistemas computarizados, pues también es importante tomarla en cuenta para el control de los documentos, aunque el impacto no sería tan crítico como algún sistema computarizado que sí estuviera relacionado en procesos de producción o en la inspección o liberación del producto. En el tema de devoluciones, pues también deben de haber criterios definidos, en qué casos yo voy a aceptar una devolución por parte del cliente, cómo la voy a gestionar al interior de mi establecimiento. El tema de diseño y desarrollo, como bien lo comentábamos, pues aquí aplica al fabricante en dado caso, o a los maquiladores. Deben de contar con este proceso documentado porque me ha pasado en las auditorías que llego con maquiladores y me dicen, no, pues es que a mí no me aplica el diseño y desarrollo porque yo no fabrico. Ok, pero al menos debes de tenerlo documentado para trazar esa responsabilidad y ver entonces quién la tomaría, ¿no? Y en dónde queda documentada dentro del sistema. En temas de personal y competencias, aquí nos está marcando a todos los actores, fabricantes, maquilas, titulares, importadores, distribuidores, competencia en la norma, competencia en riesgos, competencia en NOM 240. Es importante tener bien clara esta normativa, tener una clara interpretación para que entonces podamos atenderla y darle un cumplimiento cabal. Asimismo, hay perfiles muy específicos y competencias también muy específicas que marca la norma acerca, por ejemplo, de las figuras que pueden tener un mayor peso o mayor responsabilidad al interior de la organización, que puede ser el responsable sanitario y el jefe o el gerente de producción, ¿no? Porque son quienes en dado momento tienen que resolver, tienen que tomar decisiones. Responsable sanitario, la norma lo pone como la máxima autoridad de calidad en el establecimiento, entonces casi que algo que no haya pasado por la autorización del responsable sanitario, pues no se puede implementar. Entonces es algo que también COFEPRIS y en ciertas otras auditorías, en la parte de personal, de recursos humanos, pues sí revisamos que existan procesos para la contratación, para la selección, para la capacitación, para la evaluación de esas capacitaciones, para el desempeño del personal, que existan perfiles de puesto en donde se les informe al momento de la contratación o en algún momento que se ha determinado que deben de conocer alguna normativa, algún requisito, que ahí también esté documentado para que entonces se le pueda dar seguimiento y cumplimiento dentro del sistema. Y que cuenten con las evidencias, ¿no? Con los expedientes de cada uno de estos responsables, porque me llegó a pasar en una auditoría que
me dijo el responsable de recursos humanos, cuando yo solicité un expediente antiguo de algún personal de producción, me dijo, no, cuando yo tomé la gerencia, tomé toda la documentación que había y la deseché, ahora sí que paso por el triturador y a la basura, ¿no? Entonces, pues la norma, tanto la 241 como también normas internacionales como la 13485, dice que pues debemos de mantener el registro de los expedientes. A lo mejor ya en control de documentos nosotros podemos poner una periodicidad y no llenarnos de papeles, ¿no? Si es que tenemos un sistema en físico, o incluso si es digital, pues también es el tema del espacio en nube, pero garantizar que se guarden esos registros, ¿no? Porque sí es un punto que marca la norma. Para las instalaciones y los equipos, hablábamos del apéndice normativo A que establece ciertos parámetros. Sí deben de contar con acabados sanitarios, con filtración de aire, con un monitoreo biológico, con controles de temperatura y humedad, etcétera. Entonces aquí nos lo está marcando a todos también, porque a veces los distribuidores a mí me dicen, no, pues es que si el producto necesita condiciones controladas, pues es que a mí no me dijeron y a mí no es mi responsabilidad, etcétera. Pero si por algún descuido de este tema de temperatura y humedad, que no se mantuvo la cadena de frío durante la transportación, distribución del dispositivo médico, se llega a un incidente adverso, algún daño al paciente, entonces pues viene de regreso la cadenita para ver en qué momento se rompió, ¿no? Y es necesario hacer entonces esa gestión de riesgos, de qué puede pasar y qué responsabilidades están en mi cancha, en mi alcance, para entonces documentarlas dentro de mi sistema de gestión y estar en cumplimiento con la normativa. Calificación y validación, pues hablábamos del plan maestro de validación. Estas son actividades que deben de estar integradas dentro de este plan maestro y mencionábamos que los distribuidores en algún momento también pudieran dar cumplimiento a este tema, sistemas computarizados en donde también se puede haber impactado a la calidad del producto. Para sistemas de fabricación o procesos de fabricación, pues aquí va a ser generar nuestra orden maestra de fabricación, generar nuestra orden maestra de acondicionamiento con todos los parámetros, con todas las variables que se tengan que controlar en proceso, todos los datos que tengamos que registrar para hacer al final nuestra conciliación de materiales, el rendimiento. Y va también muy de la mano este proceso de fabricación, pues con el tema de la validación del proceso, con el tema de diseño y desarrollo. De ahí digamos que va bajando en cascada la información desde diseño y desarrollo al departamento de validación y ya una vez validación, que el proceso ha quedado validado, generalmente son mínimo 3 corridas consecutivas del producto para considerar que ha quedado validado y que no ha habido variaciones de interés. Entonces, esa información se proporciona ya o se baja al área de fabricación como un proceso autorizado, ya validado, para entonces iniciar con la fabricación en forma. Y la venta, hablábamos pues que no puede realizarse hasta contar con el registro sanitario, ¿no? Pero bueno, es un poco la lógica que he visto en campo. El laboratorio de control de calidad, pues eso también es algo nuevo que no se tenía tan bien definido en la normativa anterior y que pues también es fundamental porque el laboratorio de control de calidad, si está dentro de la instalación, pues debe de contar con ciertas normativas, competencias, etcétera. Liberación del producto terminado, estudios de estabilidad, la retirada de los productos también debe estar documentado. Me voy a ir ya más rápido porque veo que ya faltan 20 para las 12. Entonces, actividades de subcontratación, aquí algo importante es tener por acuerdo escrito estas actividades subcontratadas. Pueden ser laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, empresas de control de plagas. Deben de estar debidamente aprobados estos proveedores
y contar con un acuerdo técnico y con evidencia de las actividades que están realizando, con la competencia del personal, etcétera. Destino final de los residuos, pues también debería de realizarse por acuerdo escrito con una empresa que esté regulada por la COFEPRIS o por la entidad que aplique. Buenas prácticas de almacenamiento y distribución, pues también es algo nuevo, básicamente que es todo un sistema. Aquí nos marca quién lo debería de cumplir y en ese sentido también nos dice de estos procesos que acabamos de mencionar, cuáles aplicarían en el tema de almacenamiento y distribución, pues para dar cumplimiento a la norma en este alcance. Todo esto pues es objeto de auditoría, ¿no? Y básicamente pues es lo que llegamos a buscar los auditores, que esté documentado. Muchas veces nos dicen, no, ahorita te platico, ahorita que venga fulano y te dice, ok, sí te escucho, pero debe de estar por escrito, en algún soporte, ya sea digital, electrónico o físico. Entonces, haciendo un recuento, la gestión de riesgos en alcance sí puede integrar los procesos del sistema de gestión, así como los criterios del sistema que pueden incluir NOMS, ISO, CFRs, dependiendo del mercado a donde vayamos. Sin embargo, no dejar de lado el ciclo de vida completo, incluyendo la comercialización, el uso del dispositivo, la etapa de comercialización, desinstalación y disposición final. Para la gestión de riesgos, recordábamos que en la anterior sesión les comentaba que yo he visto aplicados a MEFS, modo a prueba de fallas, matriz de riesgos, y en este sentido la metodología de la 14971 también habla de la evaluación del riesgo residual y de una evaluación periódica de la efectividad de estas acciones. Al final de la norma viene una parte de concordancia con normas internacionales en donde podemos encontrar la 13485, la 9001. Viene también bibliografía nacional e internacional en el alcance que tengamos para nuestros procesos. Aquí habla de cuartos limpios, esterilización, el CFR 21, normativa europea, normativa para validación de software, porque también a veces me dicen, no, es que ¿dónde dice? ¿O hay alguna guía? Aquí vienen estas referencias en donde también ustedes pueden profundizar para realizar sus actividades de validación. Por último, en la NOM 241 también encontramos el apéndice normativo A, que nos va a decir cuáles son estas condiciones que hablábamos y nos pone ejemplos de procesos en donde aplicaría. Llenado aséptico, operaciones asépticas, insumos estériles, dispositivos estériles que no llevan esterilización terminal, exclusas deben de cumplir con estas condiciones, soluciones para filtración esterilizante, almacenamiento de accesorios para formas farmacéuticas estériles, preparación de radiofármacos. Acá ya habla de formulados, hizo clase 8, es lo que está pidiendo para un área limpia en donde se fabriquen formulados. Hizo clase 9 para procesos plásticos, polímeros, elastómeros, que estén en contacto con el paciente. Y también hay áreas que están libres de clasificación, en donde ya no estaríamos controlando las presiones, las partículas, el crecimiento microbiano. Si acaso aquí nada más nos marca uniformes y control de temperatura y humedad para un área limpia libre de clasificación, que en este caso la indican para fabricación de plásticos, polímeros y elastómeros, agentes de diagnósticos no estériles y acondicionamiento de textiles. Como les comentaba, la norma es bastante extensa y pues la aplicabilidad puede variar mucho, ¿no? Sí es fundamental tener bien claro cómo se van a gestionar los riesgos, cómo se van a atender, para poder mantener ese sistema de gestión activo y retroalimentado y que entonces ustedes lo puedan ocupar pues para la mejora continua, ¿no? Como lo es. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? En el chat no se ve nada, no sé si alguien si quiera externarla de viva voz en estos momentos.
Adelante. Bueno, parece que por el momento no hay ninguna duda. Vale, si se les van ocurriendo, ahí las revisamos de cualquier manera al final de la ponencia. Igual estuvimos revisando algunos requisitos de la NOM 240 en la sesión pasada. Recapitulando, establece los requisitos mínimos para las actividades de tecnovigilancia o mencionábamos en inglés post-market surveillance. Es un requisito obligatorio y aplicable para las instituciones públicas y privadas del Sistema Nacional de Salud, para profesionales técnicos y auxiliares de la salud, para los titulares del registro sanitario, distribuidores y comercializadores, establecimientos de venta y suministro, así como unidades de investigación clínica. En cualquiera de estos establecimientos se puede generar alguna acción para la tecnovigilancia. Por ejemplo, en las instituciones públicas es generalmente en donde se reportan los incidentes adversos al estar ocupando algún dispositivo médico. Asimismo, pues son los profesionales de la salud, los técnicos, los auxiliares que lo estaban ocupando, pues quien pudieran hacer esta notificación, ¿no? Entonces, esta notificación, el profesional o la institución la hace directa a la COFEPRIS, en este caso, al Centro Nacional de Farmacovigilancia, y a través del fabricante y o titular del registro sanitario es que se les notifica que hubo un incidente reportado, y entonces el titular del registro y o el fabricante tendría que darle solución e implementar las acciones que se deriven después de la investigación del dispositivo médico. Los distribuidores y comercializadores probablemente no tengan que notificar o tengan algún contacto directo con la autoridad. Sin embargo, es responsabilidad de que si ellos reciben alguna notificación directa del usuario o de alguna institución, también la comuniquen al titular del registro para que éste pueda darle atención y cierre. Los establecimientos de venta y suministro también pueden ser entrada para alguna reclamación que pudiera derivar en alguna notificación. Entonces, deben de conocer la normativa y tener sus procedimientos controlados en el nivel que determinen para notificar o comunicar la información. Asimismo, las unidades de investigación clínica, si todavía no está en el mercado y está en una etapa de investigación clínica, pues también aquí la norma lo marca para generar las acciones determinadas en ese sentido y controlar la exposición a la población de este producto, pues cuya seguridad se pudiera ver vulnerable. Entonces, retomando también algunas de las definiciones que marca esta normativa, nos habla de un error anormal, un error de uso, un uso anormal, que dice, el error de uso es la acción o omisión que conduce a un resultado diferente al previsto, incluye descuidos, equivocaciones, todo uso indebido que se pueda prever. El uso normal es fuera del fin previsto, como consecuencia de actos o omisiones por parte del usuario de un dispositivo y como resultado de una conducta que va más allá del control de riesgos llevada a cabo por el fabricante. Entonces, desde la gestión de riesgos en el diseño y desarrollo del producto, generalmente se establecen cuáles son estos errores de uso o usos anormales que pudieran quedar identificados en el instructivo de uso o en la etiqueta para que el usuario pueda estar enterado de cuáles son y en ese sentido, pues que probablemente si tiene un resultado diferente al esperado, ya pudiera estar acá identificado, ¿no? Y entonces no pasaría como un incidente adverso imprevisto, porque el incidente adverso imprevisto dice cualquier acontecimiento que no se consideró en el análisis de riesgo durante la fase de diseño y desarrollo del dispositivo se presenta durante el uso del mismo en condiciones reales y en dado caso pudiera causar la muerte, lesión o enfermedad grave al usuario o paciente. Entonces, en este caso, este sería un incidente adverso imprevisto y entre más profundo sea el análisis de riesgo al inicio del desarrollo del dispositivo médico y se documenten estos errores de uso, usos anormales, conductas inesperadas del usuario,
van a estar mejor protegidos mediante su sistema de gestión si se llega a presentar algún incidente adverso imprevisto. La norma nos habla de disposiciones generales, responsabilidades del titular del registro en el 5.1, evidencia del riesgo del uso del dispositivo desde el desarrollo o en la tecnovigilancia o post-market surveillance, el establecimiento de incidentes adversos en las etiquetas, en instructivos o en manuales, como les comentaba, que se hayan identificado desde estas etapas iniciales. Asimismo, cada que se notifica a las autoridades se debe de guardar el registro y evidencia documentada de qué se notificó y de las acciones que se derivaron. Asimismo, si ya se completaron. Responsabilidades, acá nos habla en el 5.10 de la competencia del responsable para evaluar un incidente adverso. Como mencionábamos, pues debe de conocer la norma, debe de contar con evidencias que indiquen y que fundamenten ese conocimiento. Asimismo, la capacitación del personal que pudiera estar involucrado dentro del establecimiento, también integrarlo en estas capacitaciones de la NOM. Se debe de contar con una unidad y un responsable de tecnovigilancia. En el 671 esto nos lo marca. Esta alta anteriormente me parece se hacía en físico, en oficinas del CIS. Ahora ya hay una plataforma en donde entra el responsable con su firma electrónica y ahí mismo también se puede dar cierre a los incidentes adversos. Están migrando ciertos trámites ya a la digitalización, sin embargo, todavía me parece que se tiene que ingresar esta alta por un documento físico, llenando una guía que está disponible en la página de COFEPRIS. Debe de contarse, en el 6.7 nos dice, con los procedimientos para la investigación, informe y comunicación de los incidentes adversos, asimismo para el análisis de tendencias que nos da una referencia en el apéndice normativo A de esta norma. Aquí nos habla de los criterios para notificar a la autoridad algún incidente adverso. Veíamos que para que se considere un incidente adverso imprevisto, pues ya habla de un daño grave a la salud, incluso la muerte, ¿no? Entonces, es importante aquí lo que está resaltado, que siempre se confirme que ha sido un dispositivo dentro de mi alcance, dentro de mi responsabilidad, el que está relacionado con este incidente adverso, eso lo tengo que confirmar sí o sí. En segundo lugar, si se usó de acuerdo con la intención de uso y según con las instrucciones del fabricante. También en el tema de revisar si hay un aumento en las tendencias, en la frecuencia de este incidente adverso en particular, que no sea la única vez que se ha presentado o a partir de cuántos yo ya lo voy a tomar como un foco rojo y entonces puede desencadenar alguna acción diferente. Bueno, aquí también habla de, en la anterior, de la evidencia que puedan proporcionar los usuarios. Muchas veces cuando se detecta o se reporta un incidente adverso, ya no se cuenta con el dispositivo médico, ya no se cuenta con el empaque, ya no tenemos rastreabilidad del lote, entonces, pues siempre garantizar que se tenga esa información disponible. Vamos en la que sigue. El tercer criterio habla de la muerte. Ya me pasé. Ok, ahí está. El tercer criterio habla de la muerte, un deterioro grave a la salud. Me voy a salir de nuevo de la presentación para no batallando. Ahí está, bueno. Nos quedamos aquí en la 21.
Casos donde sí se debe de notificar, a manera de resumen, es esta parte del deterioro grave a la salud de un usuario. Habla de que se debe de proporcionar un informe resumido de las acciones llevadas a cabo al Centro Nacional de Farmacovigilancia, también por medio de la COFEPRIS. Las acciones que se pueden derivar de atender este incidente adverso puede ser un retiro del producto del mercado, acciones correctivas, instrucciones de devolución del producto, acciones de seguridad en campo que deben de ser registradas y en dado caso, pues también notificarse a la autoridad. Aquí hay casos donde donde no se notifica cuando es un mal funcionamiento previo a su uso, antes de que salga de la planta probablemente, cuando la causa raíz está relacionada con una condición médica del paciente, cuando estos casos han sido bien identificados en un instructivo de uso, en un manual o en una etiqueta, cuando el mal funcionamiento está relacionado con una vida útil vencida o con un uso anormal ya también registrado, cuando se confirma que las alarmas o seguridad en contra de fallas del dispositivo sí funcionaron correctamente, cuando se determina que es una baja probabilidad, baja frecuencia o bajo riesgo de daño o se considera aceptable. Y también después de que el fabricante ha publicado un aviso de advertencia. En ese caso no se debe de notificar. Fuentes de información, aquí nos habla de estudios postcomercialización, análisis de riesgo de diseño, estudios clínicos del dispositivo médico, información relacionada, análisis de tendencias, comunicados e información emitida por autoridades y organismos sanitarios internacionales. Mencionábamos en la sesión anterior estas bases de datos de FDA que pues también están disponibles para consulta en este sentido. Ok, los periodos para notificación habla de que cuando hay una amenaza grave para la salud pública, a partir de que se ha confirmado el incidente adverso, se debe de notificar en los 2 primeros días hábiles. En caso de muerte o deterioro grave a la salud del usuario, no debe de tardar más de 10 días naturales que sea confirmado el incidente adverso. Para los demás incidentes adversos que cumplan los criterios del numeral 7, se deberá notificar en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir que sea confirmado. Asimismo, el plazo para presentar el reporte de seguimiento y final será de 6 meses como máximo, dependiendo de la gravedad del incidente, y se puede solicitar una prórroga adicional no mayor a la del primer periodo por el titular del registro para el cierre de este incidente o notificación de este reporte. Por último, el informe de tecnovigilancia. Este informe es de carácter quinquenal porque el registro sanitario dura de vigencia 5 años. Entonces, en ese periodo en donde se autorizó la venta del producto, el informe va a cubrir qué tantas piezas vendí, cuáles lotes comercialicé, cuántos pacientes estuvieron expuestos, si tuve o no incidentes adversos registrados, si tuve o no notificaciones, cualquier acción que yo haya realizado en este periodo de 5 años. Estos requisitos para el informe los pueden encontrar en el 6712. Este informe debe de entregarse al Centro Nacional de Farmacovigilancia mediante la COFEPRIS 3 meses previos a la solicitud de prórroga, 3 meses y aproximadamente 300 días naturales antes del vencimiento del registro sanitario, porque la solicitud de prórroga debe de ingresarse 150 días naturales antes del vencimiento. Entonces, para asegurar que entre también en tiempo, más o menos 300 días naturales antes, tuvieran ya que tenerlo listo para solicitar la prórroga del registro sanitario, porque es un requisito. Bueno, y ya para terminar, a manera de conclusión, en este tema, elementos del ecosistema, podemos ver, iniciábamos mencionando cuáles son los actores. Las autoridades en este caso marcan como obligatorio o mandatorio
los requisitos NOM que hemos revisado en esta sesión y vimos que pueden ser aplicables tanto para los fabricantes, importadores, distribuidores, maquiladores, ya en instituciones de la salud, a los profesionales, y que también nosotros, en dado caso, como usuarios o pacientes, pues debemos de conocerlos para saber en qué sentido fluyen estas actividades para el control de la calidad, funcionalidad y seguridad de los dispositivos médicos. Entonces, por una parte, tenemos acá las buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de fabricación en la NOM 241, que lo vemos desde los fabricantes, importadores, distribuidores, almacenadores. La gestión de riesgos se puede extender o la pudiéramos ver como esta línea fina que une todo el ciclo, ¿no? En donde podemos o somos responsables de identificar, de gestionar y de minimizar o mitigar estos riesgos en el ciclo de vida del dispositivo médico en cada una de estas etapas. Con mayor razón en el uso del dispositivo y comercialización, porque también es donde nosotros podemos encontrarnos expuestos en dado momento. Entonces, como conclusión, las regulaciones nos invitan a tener un piso parejo en materia de competitividad, calidad, seguridad, etcétera. Se trabaja en todo momento por una regulación global armónica y de utilidad para el sector. Es preciso, contar con un buen manejo e interpretación de la normativa para aplicarla en cada caso. Las buenas prácticas de fabricación establecidas en la NOM 241, apoyadas en una gestión de riesgos adecuada, regulan las actividades y establecimientos para cumplir con los criterios de seguridad, calidad y funcionalidad de los dispositivos médicos a lo largo de su ciclo de vida, para corroborar y monitorear el desempeño en las etapas de uso, comercialización y post-comercialización del dispositivo médico, reconocer y atender nuestra responsabilidad como actores involucrados en el cumplimiento de la NOM 240 en actividades de tecnovigilancia. Pudiera ser, como mencionábamos, en nuestro puesto de profesionales de la salud, al diseñar, inspeccionar, importar, distribuir, utilizar un dispositivo médico posiblemente relacionado con un incidente adverso. Como titular del registro o fabricante, al definir y notificar incidentes adversos confirmados. Como instituciones de salud, al identificar y reportar un incidente adverso. Y finalmente, como usuario, pues también podemos ser en cualquier momento un paciente relacionado con un incidente adverso confirmado. Por mi parte, esto sería todo para este tema. Les agradezco mucho por su atención y por su puntualidad, asimismo al Clúster de Ingeniería Biomédica y a ENOR por este espacio. Muchas gracias. ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias a ti, Denise. Pues muy interesante todo, realmente son aspectos que pues sí deberíamos tener muy en cuenta todos, que tristemente algunos cuantos pues no le dan la importancia o la relevancia que merece, pero pues justamente con estas pláticas se intenta pues sensibilizar a la industria, ¿no? Al sector. Entonces, pues muchísimas gracias. Siempre hay que tener en cuenta pues este seguimiento de tecnovigilancia y la gestión de riesgos para dispositivos médicos, pues siempre es muy importante en el sector. Entonces, pues muchas gracias por tu tiempo, por esta masterclass que nos has dado. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna duda en estos momentos. Si no, de todas formas, creo que en esta diapositiva final pues están las redes de contacto por si pues quisieran tener a lo mejor alguna asesoría en particular para pues buscar a Enor o cualquier cuestión, pues también ahí pueden buscarte. Entonces, pues yo por mi parte pues quedo encantado y pues muchísimas gracias nuevamente por la ponencia. Muchas gracias, Carlos. Sí, como bien lo comentas, pueden hacer llegar cualquier duda posterior por esta vía. Asimismo, en LinkedIn me encuentran como Denise Rojas y cualquier tema, estoy para servirles. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias y también muchísimas gracias a todos nuestros participantes que estuvieron aquí ambas sesiones. Y bueno, cualquier cuestión, pues ya sea pues, Denise Rojas por LinkedIn o también a través de nuestras redes sociales del clúster, podemos hacer llegar pues también dudas, comentarios o incluso vincularnos.
Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, bonito fin. Gracias igualmente, hasta luego. Hasta luego.